Arranquemos con el señor Andrade, que creo que es el jugador que ya lo hemos visto, el jugador que había estado, creo que en boca de muchos, ¿no? Porque aquí en Lima pasó de estar a no estar cuando, ¿te acuerdas que te comenté el tema de Cristian Cueva, que podía llegar y pensábamos de que probablemente el jugador no podía llegar? Yo quería preguntarte, lo hemos visto a Andrés Andrade 10 minutos en el campo de juego. Ha hablado y tiene mucha personalidad a la hora de hablar y promete bastante. ¿Qué nos puede dejar Andrés Andrade en Alianza Lima luego de estas 3 temporadas en el Atlético Nacional de Colombia? ¿Tú cómo lo ves? Mira, a Andrés Andrade, pues lo que uno alcanzó a jugar, a ver o a conocer de él como jugador, y en cuanto a la personalidad estamos de acuerdo. Yo siento que esto lo cultivó y lo hizo crecer más aún, o lo fomentó desde que estuvo en México. Luego regresó a Colombia y fue un gran fichaje para Atlético Nacional. De hecho, fue de los jugadores más importantes que tuvo el equipo para ganar el campeonato del 2022 en el primer semestre, porque Andrés Andrade es de esos jugadores creativos, de esos jugadores que te encuentra cualquier espacio en la cancha, de esos jugadores que se asocia muy bien con los delanteros. Si hay que ir a recuperar un balón en tu campo, en campo propio, pues él va y lo hace. Es un jugador que se sacrifica mucho por la camiseta, por el juego, sin olvidar su tarea fundamental, que precisamente es desde el medio hacia adelante generar juego, tener juego colectivo, generar jugadas. ¿Por qué no? También es un hombre de gol. En los últimos partidos con Atlético Nacional jugó más de 60 minutos, más de 60 partidos mejor, y anotó más de 10 goles. Entonces es un hombre que también tiene gol, pero pues su tarea fundamental es surtir, es subsidiar a sus delanteros, y Claro. seguramente con Pablo Sawac. Me habían contado que Pablo se había lesionado en un entrenamiento. Sí, sí, tuvo una mala fortuna de lesionarse haciendo una pirueta, pero me Sí, comentaban a mí, dime si esto es verdad o no, pero a mí me dijeron, Pablo venía con un ligero dolor en el codo. ¿Eso es cierto? una molestia. Pues mira, en Equidad, que fue su último equipo, Pablo Sabac es uno de los delanteros proyección, o bueno, no proyección, porque ya es un hombre de 25 años, 26. Claro. No, él debe tener más, él debe estar por la No, edad él es de un año Santos menor que yo, Borré. él es del 96, yo soy 95, él cumple recién 26 este año, Ok, sí, creo. porque él es de esa generación o despuesito de la de Rafael Santos Borré, porque se criaron juntos en el fútbol, en el Deportivo Claro, Cali, en la cantera, pero Santos Borré es mayor que él. Entonces sí, 26 años, 15 goles en la Equidad en esa temporada, sí. más de 39 partidos, fue fantástico para él. Cuando estuvo en Estudiantes, cuando estuvo en Argentina, no le fue tan bien. En el Deportivo Cali, donde precisamente se formó como jugador, pues estaba en eso, en el proceso, en consolidarse, en buscar nuevas oportunidades. Ahí se fue para Argentina, luego ya regresó a la Equidad y le fue muy bien, porque en el juego aéreo es muy bueno, porque siempre está de cara al arco, porque siempre está moviéndose muy bien en la 16,50, en la 5,50, para que le quede fácil a los volantes encontrarlo y que tenga ese pie de gol y claramente hacerle daño al rival. Eso es lo bueno de Pablo Sabac. Y en cuanto a la lesión que mencionabas, sí se había lesionado aquí en nuestro país, se recuperó, pero seguramente tenía la molestia. Es que Ujú. ese fue el dato que yo pude recoger, que me habían dicho de que tenía una ligera molestia en el codo, pero que bueno, no pensaba, claro, ¿qué te puedes imaginar de que te puedes lesionar en el codo nuevamente? O sea, es una articulación que Sí, normalmente es muy poco probable. Las lesiones del codo son muy poco probables. sí, pero bueno, Pero mira bueno, que volviendo al tema de Andrade, como me lo mencionabas, ya que me has dicho de que es un jugador que se podría decir que es un multitask, un polifuncional total, ¿no? Yo vi unos cuantos partidos de él, lo he visto abierto por banda. Abierto por banda puede dar mucho en el tema del recorrido o lo desperdiciamos haciendo el desgaste de la banda, o es mejor tenerlo por el medio y que use su creatividad, porque para mí esa pierna que tiene es como para tenerla ahí, acariciarlo y que tenerle cuidado. ¿Ah? pues hay que tener en cuenta que ya Andrés Andrade es un hombre mayor para el fútbol, porque claramente es un hombre muy joven en Claro. su vida, y para unos grandes recorridos o unos recorridos importantes en una cancha, pues hay que evaluarlo. Sin embargo, en Atlético Nacional siempre mostró buena exigencia física, siempre mostró que en los entrenamientos lo hacía muy bien, en las pretemporadas, porque vos sabés que el rendimiento de un jugador a lo largo del semestre o del campeonato depende mucho de cómo se preparó. Y Andrés Claro. Andrade es muy juicioso. De hecho,
a veces publicaba en su Instagram fotos con sus botas, porque ha comprado los equipos para él cuidarse, Claro. entonces eso hace que él sea más profesional aún. Lo que dices de que esté por una banda, para mí es el lugar de él, porque ahí encuentra libertades. Le puede ganar la marca al lateral y por ahí puede encontrar espacios. Por el medio claramente siempre van a estar los centrales, los volantes de contención, el volante que tiene que recuperar y darle el primer pase en el campo rival. Y siento que de pronto ahí se puede desperdiciar un poco, aunque él lo ha hecho todas las posiciones. Recuerdo mucho que una vez en Atlético Nacional lo pusieron de volante 5 a Sí, recuperar sí. y uno era como, no, ¿qué es esto? Cumplió con su labor, pero no se sentía con las libertades y no se veía con el nivel al que estábamos acostumbrados de Andrés Felipe Andrade. Lo hizo bien, claramente cumplió con la labor, fue cuando un jugador se lesionó, tarjetas amarillas, acumulación, entonces pues había que contar con él y recuperando balones y haciendo el primer pase lo hizo muy bien, pero si es un jugador que con la libertad juega bien al fútbol, que tiene Sí. buen pie, como lo acabas de decir, pues pónganlo en una banda o por el medio, adelantado algunos metros para que ya por su nivel, por su edad, por su físico, que de pronto le juegue una mala pasadita que uno espera que no, pues ya haya ganado del campo hacia allá, de mi campo de media cancha hacia allá, del rival, por ejemplo, en este caso. Y justamente a eso viene mi siguiente pregunta, que es un jugador que si lo vemos por literalmente estadística pura del último año, jugó los 48 partidos de los 48 que se pudo haber jugado. Uh Sin -huh. embargo, jugó todos los partidos, pero promedio de 65 minutos. Tiene que Sí. ver mucho que lo hayan colocado en posiciones donde no era habitual, como por ejemplo pivote, el 5, como por ejemplo un mixto al costado del Uh -huh. 5. ¿Tiene mucho que ver eso o el cambio de técnico? Cuéntame un poquito eso. Sí, Paulo Autori, que va a cumplir su segundo ciclo con Atlético Nacional, habló con Andrés Felipe Andrade, esto claramente citando a Daniela Sandoval, la esposa del rifle. Lo que ella cuenta es que sí, él quería contar con el jugador, pero desde las directivas no, pues le dijeron no, pues no, no es posible. ¿Qué pasa? De pronto Andrés Felipe Andrade económicamente tiene un sueldo muy alto y cada quien es válido que cobre lo que considere que vale su trabajo y así está Claro. bien. En nuestro país estamos pasando por una muy mala economía, eso no es un secreto para nadie, ya no se está intentando no pagarle en dólares a ningún jugador y en Perú Ah, sí no se le les están está pagando en dólares a ningún jugador. no, y a los, bueno, sí se le está pagando, pero, por ejemplo, Luciano Pons, jugador de Independiente Medellín, argentino, Claro, goleador, Pons. quería renovar, pero a mí páguenme en dólares. E Claro. Independiente Medellín dijo, no, es que, ¿cómo es posible que yo a vos te contrato con $1 en 4.000 y finaliza el año y el dólar está en 5.000 pesos? O sea, Claro. las finanzas para los equipos no se iba a dar. Y, por ejemplo, Luciano Pons dijo, bueno, está bien. Y los dos, las directivas y Luciano Pons llegaron a un acuerdo. Está bien, páguenme en pesos colombianos. Claramente debe ser una muy buena cifra, pero ya con la tranquilidad a los directivos de Independiente Medellín, ya le estoy pagando a este jugador en pesos y nunca se me va a subir ni se me va a bajar, sino que va a ser lo que es. Entonces, no, me imagino que con Andrade su sueldo era alto, no pudieron llegar a algunos acuerdos, el rendimiento de pronto no fue mejor en los últimos meses de este jugador, pero ¿por qué? Y aquí te resuelvo la pregunta. Tenía en el puesto jugadores importantes haciéndole la competencia como Claro. Daniel Mantilla y Dorlan Pavón, también un jugador Pavón. que quizá Claro. para el gusto del técnico le iba a generar un poquito más. Entonces, en ese sentido le ganaban a titular Andrés Felipe Andrade. Pero cuando Andrade entraba, a uno a veces veía cosas diferentes en Nacional, propuestas diferentes. Si lo podrías definir a Andrés Andrade, yo te pregunto, ¿puede ser un jugador de Copa Libertadores? Claro que sí, claro, Perfecto. es un jugador que tiene la experiencia para eso. Es que la Copa Libertadores uno siente que tiene que tener jugadores juveniles por el tema de la rapidez. Uno dice, no, este jugador tiene 4 pulmones, pero a veces la juventud te juega una mala pasada porque no sabe reaccionar frente de Claro. pronto cuando un otro jugador te quiere sacar como de el mal temperamento. Y Andrés Felipe Andrade, por ejemplo, es un hombre muy tranquilo. A uno le sorprendía mucho cuando él buscaba una pelea o cuando medio alzaba la voz o cuando manoteaba. Era muy raro ver a Andrés Felipe Andrade así porque uno siente que él es un hombre muy tranquilo, uno lo ve muy maduro cuando habla en las ruedas de prensa y eso es lo que necesita un equipo que también cuando está en Copa Libertadores, ¿no? La mesura, que no te deje sacar una roja por una inmadurez, porque eres infantil y de Andrés Felipe Andrade uno espera que eso no vaya a pasar, pero además su buen juego, la calidad que tiene como futbolista, la
experiencia, vuelvo y lo repito, te puede resolver en una jugada, te hace un pase de cara a gol, también tiene gol. Yo recuerdo mucho que una vez en un partido de la Liga Profesional Colombiana, el arquero no alcanzó a llegar en su iba directo al ángulo ese gol, patearon directo al ángulo y el arquero no alcanzó a llegar a su primer palo y ahí estaba Andrés Andrade y de cabezazo sacó el balón. Eso fue increíble.